Si estás viendo este video en este preciso momento, no es casualidad. Mientras tú y yo hablamos, 7 señales proféticas que la Biblia predijo para los últimos días están manifestándose simultáneamente por primera vez en toda la historia de la humanidad. No una, no dos, sino las 7 señales juntas al mismo tiempo, como nunca antes había ocurrido. Esto no ha pasado en los tiempos de Noé, no pasó en los días de Lot, no ocurrió durante las guerras mundiales, pero está sucediendo ahora, en nuestros días, ante nuestros propios ojos. Cada señal que vas a conocer hoy nos acerca inexorablemente más al momento final, al clímax de la historia humana, al regreso de Jesucristo. Y lo que más me impacta es que la mayoría de las personas están viviendo como si nada estuviera pasando, exactamente como Jesús predijo que sería. Están comiendo, bebiendo, casándose, trabajando, planeando el futuro sin darse cuenta de que estamos viviendo en el umbral de la eternidad. Te pido que no te vayas de este video hasta el final, porque la 7ª señal que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Es tan específica, tan precisa, tan evidente, que cuando la entiendas completamente, nunca más podrás ver el mundo de la misma manera. Algunos comentarán que esto es alarmismo, otros dirán que son coincidencias, pero los hechos son hechos, y la Biblia es la Biblia. Antes de comenzar con estas señales, quiero que entiendas algo fundamental. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. No dijo cuando vean una de estas cosas, dijo cuando vean todas estas cosas. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Todas las señales convergiendo al mismo tiempo, como las contracciones de una mujer que está a punto de dar a luz. Para entender completamente lo que está sucediendo en nuestros días, necesitamos regresar a las palabras exactas que Jesús pronunció hace 2000 años en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron 3 cosas muy específicas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La respuesta de Jesús no fue vaga, no fue ambigua, fue extremadamente específica y detallada. Él les dio una lista precisa de eventos que marcarían el final de los tiempos. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. Estas señales no aparecerían una a la vez, separadas por décadas o siglos. Aparecerían todas juntas, intensificándose como dolores de parto. Lucas 21:25 nos dice: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Has notado cómo los eventos climáticos se han intensificado? ¿Has observado cómo los fenómenos astronómicos están aumentando? ¿Has visto cómo la angustia y la confusión se están apoderando de las naciones? Pero esto es solo el comienzo. Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3:1-5 que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, y luego describe exactamente el tipo de sociedad que estamos viendo emerger. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No describe esto perfectamente la sociedad actual? Cada característica que Pablo mencionó está manifestándose a niveles nunca antes vistos. Y eso nos lleva a la pregunta más importante. Si estas profecías se están cumpliendo con tanta precisión, ¿qué más está por venir? La primera señal que Jesús mencionó en Mateo 24:6 fue: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Ahora, las guerras han existido a lo largo de toda la historia humana, pero lo que hace única esta señal es la frase «rumores de guerras» y la intensidad global que estamos presenciando. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, hay más conflictos armados activos en el mundo.
que en cualquier otro período de la historia moderna. No estoy hablando solo de las guerras que ves en las noticias, sino de conflictos que están surgiendo en lugares que la mayoría de las personas ni siquiera pueden ubicar en un mapa. Pero aquí está lo que realmente hace escalofriante esta señal: los rumores de guerras. Nunca antes en la historia habíamos tenido la capacidad de escuchar rumores de conflictos de todo el mundo en tiempo real. Las redes sociales, las noticias de 24 horas, los reportes instantáneos, todo esto está creando una atmósfera de tensión constante donde todo el planeta está al borde de la ansiedad por conflictos que podrían estallar en cualquier momento. Piénsalo, ¿cuántas veces al día escuchas sobre tensiones entre naciones, amenazas nucleares, movimientos militares, alianzas que se forman y se rompen? Esto no es normal. Esta intensidad de rumores de guerra es exactamente lo que Jesús predijo que marcaría el final de los tiempos. Y aquí está el detalle que me da escalofríos. Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. No dijo que era posible o probable, dijo que era necesario. Esto significa que estos conflictos no son accidentes de la historia, son parte de un plan divino que está desarrollándose exactamente como fue profetizado. La tecnología militar actual ha alcanzado un punto donde una sola decisión errónea podría desencadenar una destrucción global. Las armas que existen hoy pueden literalmente borrar ciudades enteras en minutos. Esto no existía en ninguna generación anterior, pero existe ahora, en nuestros días, exactamente cuando todas las demás señales también están apareciendo. La segunda señal que Jesús mencionó inmediatamente después fue: y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Ahora, quiero que prestes mucha atención a algo específico. Jesús no dijo que habría hambre en un lugar o una pestilencia aquí y allá. Dijo hambres en plural, pestilencias en plural y terremotos en diferentes lugares, todo al mismo tiempo. ¿Has notado cómo en los últimos años hemos tenido múltiples crisis alimentarias simultáneas? No es solo un país o una región. Son continentes enteros enfrentando escasez de alimentos al mismo tiempo. África Oriental, partes de Asia, regiones de América Latina, todas experimentando crisis alimentarias simultáneas. Esto es exactamente lo que Jesús predijo: hambres, en plural, múltiples crisis de hambre ocurriendo al mismo tiempo. Pero lo que realmente me deja sin palabras es la precisión de la palabra pestilencias. En el griego original, la palabra que Jesús usó describe específicamente enfermedades que se extienden rápidamente y afectan a poblaciones masivas. ¿Te suena familiar? Acabamos de vivir una pandemia global que literalmente paralizó el mundo entero. Pero eso no es todo. Mientras aún estamos lidiando con las consecuencias de esa pestilencia, ya están surgiendo otras. Enfermedades que parecían estar controladas están resurgiendo con nuevas variantes. Virus que antes eran regionales ahora se están extendiendo globalmente. Bacterias resistentes a los antibióticos están apareciendo en hospitales de todo el mundo. Esta no es una pestilencia, son pestilencias, exactamente como Jesús predijo. Y aquí está lo que me parece más significativo: la velocidad. En el pasado, una enfermedad podía tardar meses o años en extenderse de un continente a otro. Ahora, debido a los viajes globales, una enfermedad puede estar en todos los continentes en cuestión de días. La infraestructura para el cumplimiento exacto de esta profecía no existía hasta nuestra generación. Jesús también mencionó terremotos en diferentes lugares. No terremotos ocasionales, sino un patrón de actividad sísmica aumentada en múltiples ubicaciones. Los datos geológicos muestran que la actividad sísmica ha aumentado significativamente en las últimas décadas, con terremotos devastadores ocurriendo con mayor frecuencia y en lugares que antes se consideraban relativamente seguros. La tercera señal es quizás la más perturbadora de todas, porque afecta directamente nuestra capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos. Presta atención especial a esa frase. Si fuere posible, aún a los escogidos. Esto significa que el nivel de engaño será tan sofisticado, tan convincente, tan aparentemente real, que incluso las personas que conocen la verdad lucharán para no ser engañadas. Ahora piensa en el mundo en el que vivimos hoy. ¿Has oído hablar de la inteligencia artificial, de los deepfakes, de la realidad virtual? Tenemos tecnología que puede crear videos completamente falsos de personas diciendo cosas que nunca dijeron, haciendo cosas que nunca hicieron. Y son tan convincentes que incluso los expertos tienen dificultades para detectar que son falsos. Tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden imitar voces con perfecta precisión, crear imágenes que parecen completamente reales, pero son completamente fabricadas, y generar información que suena autoritativa, pero es completamente inventada. Esta es exactamente la infraestructura tecnológica necesaria para el engaño masivo que Jesús predijo. Pero el engaño no es solo tecnológico, también es espiritual. Nunca antes en la historia habíamos visto tantos movimientos espirituales que mezclan verdades bíblicas con mentiras sutiles. Tenemos maestros que suenan como cristianos, que usan terminología bíblica, que incluso hacen referencia a Jesús, pero que están enseñando doctrinas que están completamente en oposición a la palabra de Dios. Lo más escalofriante es que estos engañadores no son obviamente malvados. Son carismáticos, convincentes, aparentemente sinceros. Tienen seguidores masivos, recursos enormes, plataformas globales. Exactly lo que Jesús predijo. Harán grandes señales y prodigios que convencerán a multitudes. Y aquí está lo que me mantiene despierto por las noches, la velocidad a la que se está extendiendo este engaño. A través de las redes sociales, una mentira puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Una doctrina falsa puede influenciar iglesias en todos los continentes en cuestión de días. El alcance global instantáneo del engaño nunca fue posible hasta nuestra generación. Jesús nos advirtió específicamente sobre esto, porque sabía que sería una de las señales más peligrosas. Cuando no puedes confiar en lo que ves o escuchas, cuando la verdad misma está bajo ataque, cuando la realidad puede ser manipulada a voluntad, estás viviendo exactamente en el tipo de mundo que Jesús describió para los últimos días. La cuarta señal es una de las más tristes y personal de todas, porque afecta las relaciones humanas más fundamentales. Jesús dijo en Mateo 24:12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». No dijo que el amor desaparecería completamente, sino que se enfriaría, se volvería frío, distante, condicional. Mira a tu alrededor y dime si no estás viendo exactamente esto. Las familias se están desintegrando a niveles nunca vistos. Los matrimonios terminan por razones que en generaciones anteriores se habrían considerado menores. Los hijos están abandonando a sus padres. Los padres están abandonando a sus hijos. Los hermanos se están volviendo enemigos por diferencias políticas o ideológicas. Pero lo que hace esta señal particularmente devastadora es que no se trata solo de familias disfuncionales. Se trata de una frialdad generalizada que está infectando toda la sociedad. Las personas ya no se conocen entre sí, incluso en las mismas comunidades. Los vecinos son extraños, los compañeros de trabajo son competidores, y la empatía básica parece estar desapareciendo. Piensa en cómo ha cambiado la manera en que las personas se relacionan. Estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, pero más aislados emocionalmente que nunca. Las personas pueden tener cientos de amigos en las redes sociales, pero no tener a nadie con quien puedan tener una conversación profunda y genuina. La frialdad del amor también se manifiesta en la manera en que tratamos a los más vulnerables. El aborto se ha convertido en un método de control de natalidad. El cuidado de los ancianos se ha vuelto una carga que se delega a instituciones, y los sin hogar son ignorados como si fueran invisibles. Jesús conectó esta frialdad directamente con el aumento de la maldad, y eso es exactamente lo que estamos viendo. A medida que la sociedad se vuelve más tolerante hacia el mal, las personas se vuelven más insensibles hacia el sufrimiento. A medida que se normaliza lo que antes era inaceptable,
Los corazones se endurecen hacia lo que antes movía a compasión. Esta señal es especialmente relevante dentro de las iglesias. Jesús no estaba hablando solo del mundo secular, estaba hablando también de comunidades religiosas, donde el amor genuino se está enfriando, donde las personas van a la iglesia, pero no se interesan realmente por sus hermanos en la fe, donde la religión se vuelve ritual pero sin relación. La frialdad del amor es como un termómetro espiritual de la sociedad, y la temperatura está bajando rápidamente, exactamente como Jesús predijo que sucedería en los últimos días. La quinta señal es paradójicamente una de esperanza, en medio de todas las señales sombrías. Jesús dijo en Mateo 24:14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta es la única señal que menciona específicamente cuándo vendrá el fin, cuando el evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Ahora, durante 2000 años, esta profecía parecía imposible de cumplir. ¿Cómo podría el mensaje de Jesús llegar literalmente a todas las naciones y pueblos de la tierra? Las barreras geográficas, lingüísticas, políticas y tecnológicas parecían insuperables. Pero estamos viviendo en la primera generación en la historia donde esta profecía no solo es posible, sino que está sucediendo ante nuestros ojos. Piensa en la infraestructura que tenemos hoy para la comunicación global. El Internet ha conectado incluso las regiones más remotas del planeta. Los teléfonos satelitales pueden llegar a lugares donde nunca antes había llegado ninguna forma de comunicación. Las aplicaciones de traducción pueden convertir instantáneamente el Evangelio a miles de idiomas diferentes. Pero no es solo la tecnología. También están los movimientos misioneros. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos misioneros trabajando en tantos países diferentes simultáneamente. Organizaciones cristianas están usando estrategias increíblemente sofisticadas para llegar a los grupos de personas no alcanzados en todo el mundo. Los datos son absolutamente asombrosos. Los lingüistas estiman que el Evangelio ha sido traducido a más del 95% de los idiomas del mundo. Las transmisiones de radio cristiana pueden llegar a virtualmente cualquier lugar en la Tierra. Los ministerios en línea están alcanzando a personas en países donde el cristianismo está prohibido. Pero aquí está lo que realmente me emociona sobre esta señal. Jesús dijo que cuando esto se cumpliera, entonces vendrá el fin. No dijo que pasarían décadas o siglos después de que se cumpliera. Dijo entonces, implicando inmediatez. Si realmente estamos en la generación que está completando la Gran Comisión, si realmente estamos viendo el cumplimiento de esta profecía en nuestros días, entonces también somos la generación que verá el regreso de Jesucristo. Esto le da un sentido de urgencia increíble a nuestras vidas. No estamos simplemente viviendo vidas ordinarias en tiempos ordinarios. Estamos participando en el cumplimiento de la profecía más importante en la historia de la humanidad. Cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que oramos por los misioneros, cada vez que apoyamos el trabajo evangelístico, estamos participando directamente en el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y lo que hace esta señal aún más emocionante es que está acelerándose. El ritmo al cual el Evangelio está llegando a nuevos grupos de personas está aumentando exponencialmente. Lo que tomaba décadas ahora toma años. Lo que tomaba años ahora toma meses. Estamos viviendo la fase final de la evangelización mundial. La sexta señal es quizás la más dolorosa para cualquier verdadero creyente, porque afecta directamente al pueblo de Dios. Pablo nos advirtió en 2 Tesalonicenses 2:3, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». La palabra apostasía en el griego original significa literalmente apartarse o desertar. No se refiere a personas que nunca fueron cristianas. Se refiere específicamente a personas que una vez profesaron fe en Cristo, pero luego se apartaron de la verdad bíblica. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en una escala masiva en nuestros días. Denominaciones enteras que fueron fundadas sobre principios bíblicos sólidos
Ahora están adoptando posiciones que están en directa oposición a la palabra de Dios. Pastores, que una vez predicaron el evangelio verdadero, ahora están enseñando que hay múltiples caminos a Dios. Iglesias que antes defendían la autoridad de las Escrituras, ahora están diciéndole a sus congregaciones que la Biblia era solo para su tiempo y cultura. Pero la apostasía no es solo teológica, también es moral. Iglesias que antes tenían estándares claros de santidad, ahora están celebrando estilos de vida que la Biblia claramente condena. Líderes cristianos que antes eran ejemplos de integridad, ahora están involucrados en escándalos que habrían sido impensables en generaciones anteriores. Lo que hace esta apostasía particularmente devastadora es su sutileza. No llega como un ataque frontal contra la fe. Llega como una redefinición gradual de lo que significa ser cristiano. Llega como una evolución de la doctrina. Llega como una actualización del mensaje para hacerlo más relevante para la cultura moderna. Los apóstatas no niegan a Jesús directamente. Simplemente redefinen quién es Jesús. No rechazan la Biblia completamente. Simplemente reinterpretan lo que la Biblia realmente quiere decir. No abandonan la iglesia. Simplemente transforman la iglesia en algo que ya no es reconocible como cristianismo bíblico. Pablo nos dice que esta apostasía será una señal específica que precedería al regreso de Cristo. Y lo que estamos viendo no es solo apostasía en algunas iglesias marginales. Estamos viendo apostasía en denominaciones principales, en seminarios teológicos, en organizaciones que una vez fueron bastiones del cristianismo ortodoxo. Esta señal es particularmente relevante porque afecta la capacidad de las personas para reconocer las otras señales. Cuando las iglesias dejan de enseñar profecía bíblica, cuando dejan de hablar sobre el regreso de Cristo, cuando se enfocan solo en mejorar la vida presente, en lugar de prepararse para la eternidad, las personas pierden el discernimiento espiritual necesario para reconocer los tiempos en que viven. La apostasía también crea confusión sobre qué es realmente el cristianismo verdadero. Cuando tienes iglesias enseñando doctrinas completamente contradictorias, pero todas reclamando ser cristianas, las personas que buscan la verdad se sienten perdidas y confundidas. Y llegamos a la séptima y más extraordinaria señal de todas: el regreso de Israel a su tierra. Esta señal es tan específica, tan improbable desde una perspectiva humana, y tan precisamente cumplida, que por sí sola debería convencer a cualquier persona racional de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Jesús dijo en Lucas 21:24, «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Esta profecía predijo tanto la dispersión de los judíos como su eventual regreso. Durante casi 2000 años, esta profecía parecía imposible. Los judíos fueron esparcidos a todas las naciones del mundo, exactamente como Jesús predijo. Su lengua hebrea se convirtió en una lengua muerta. Su tierra fue ocupada por otros pueblos. Jerusalén fue controlada por una sucesión de imperios gentiles. Todo parecía perdido permanentemente. Pero en 1948, después de 2 milenios, sucedió lo imposible. Israel se convirtió en una nación otra vez. El hebreo se convirtió en una lengua viva otra vez. Los judíos comenzaron a regresar a su tierra ancestral desde los 4 puntos cardinales del mundo, exactamente como los profetas habían predicho. Y aquí está lo que hace esta señal absolutamente extraordinaria. No solo se cumplió, sino que se cumplió con una precisión matemática sorprendente. Ezequiel 4:4-6 da una profecía específica sobre cuánto tiempo estarían los judíos fuera de su tierra. Usando el principio bíblico de día por año, los cálculos proféticos apuntan precisamente al periodo alrededor de 1948. Pero eso no es todo. Jesús también dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. Los tiempos de los gentiles se habían cumplido. Lo que hace esta señal aún más impresionante
es que también se cumplieron las profecías específicas sobre cómo sería este regreso. Isaías 66:8 pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez? Y eso es exactamente lo que pasó. Israel se convirtió en nación literalmente en un día, el 14 de mayo de 1948. Jeremías 23:3 profetizó: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. Judíos han regresado a Israel desde más de 100 países diferentes. Ezequiel 36:35 profetizó que la tierra desolada se volvería como el jardín del Edén, y los datos agrícolas muestran que Israel ha transformado literalmente desiertos en jardines, convirtiéndose en uno de los países más avanzados en tecnología agrícola del mundo. Pero aquí está lo que hace esta señal absolutamente crucial para nuestro tiempo. Jesús conectó específicamente el regreso de Israel con la proximidad de su segunda venida. En Lucas 21, 29, 31 dijo: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. La higuera en la profecía bíblica frecuentemente representa a Israel. Cuando Jesús habló de la higuera brotando, estaba hablando proféticamente sobre Israel regresando a la vida nacional, y dijo que cuando viéramos esto suceder, sabríamos que su reino está cerca. Ahora bien, individualmente, cada una de estas señales es impresionante, pero lo que realmente debería quitarte el aliento es que todas están sucediendo al mismo tiempo, en nuestra generación, con una intensidad y precisión que nunca se había visto antes en la historia. Jesús usó la analogía de los dolores de parto para describir exactamente esto. Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolores. En el griego original, la palabra para dolores es la misma palabra usada para las contracciones del parto, y cualquier mujer que haya dado a luz te dirá que las contracciones no vienen una a la vez con largos intervalos entre ellas. Cuando el momento del nacimiento se acerca, las contracciones vienen más rápido, más fuerte y más cerca una de la otra. Eso es exactamente lo que estamos viendo con estas señales proféticas. No están apareciendo gradualmente a lo largo de siglos. Están apareciendo todas juntas, intensificándose, acelerándose, exactamente como Jesús predijo que sucedería. Piensa en esto. Somos la primera generación en la historia que ha visto el cumplimiento simultáneo de todas estas señales. Somos la primera generación que ha tenido la tecnología para el engaño global masivo. Somos la primera generación que ha tenido la capacidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Somos la primera generación que ha visto a Israel regresar a su tierra después de 2 milenios. Esto no es coincidencia, esto es providencia divina. Esto es el cumplimiento preciso de las palabras de Jesucristo, desarrollándose ante nuestros propios ojos. Y aquí está lo que debería hacernos temblar. Si estas señales están cumpliéndose con tal precisión, ¿qué más está por cumplirse? Si Jesús fue tan exacto sobre estas cosas, ¿no será igual de exacto sobre su promesa de regresar? Mientras preparaba este mensaje, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acabamos de descubrir juntos. Si realmente estamos viviendo en la generación que está viendo el cumplimiento de todas estas señales proféticas, entonces también somos la generación que verá el regreso de Jesucristo. Esto significa que cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos, cada día que vivimos, tiene un peso eterno que quizás no habíamos comprendido antes. No estamos simplemente viviendo nuestras vidas rutinarias. Estamos viviendo los días más significativos en la historia de la humanidad. Jesús terminó su discurso profético en el Monte de los Olivos con una advertencia y una promesa. La advertencia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La promesa: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿me hallará Jesús listo cuando regrese?
Me hallará sirviendo fielmente. Me hallará viviendo de manera que honre su nombre. O me hallará distraído, despreocupado, viviendo como si este mundo fuera todo lo que existe. Las señales son claras. La evidencia es abrumadora. El tiempo se está acabando. Pero aún hay esperanza. Aún hay tiempo para que las personas respondan al llamado de Dios. Aún hay tiempo para arrepentirse, para creer, para prepararse para la eternidad. Si has estado posponiendo una decisión seria sobre tu relación con Jesucristo, te urjo a que no esperes más. Si has estado viviendo una vida cristiana tibia, te desafío a que te entregues completamente a Él. Si has estado ignorando las señales de los tiempos, te ruego que abras tus ojos a lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque cuando todas estas señales convergen como lo están haciendo ahora, cuando todas las profecías se alinean como lo están haciendo en nuestros días, no puede haber duda de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que jamás hemos imaginado. ¿Estás listo? ¿Está tu corazón preparado? ¿Está tu vida en orden delante de Dios? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas más importantes que puedes hacerte en tu vida, porque estamos viviendo en el tiempo donde las respuestas a estas preguntas determinarán tu destino eterno. Quiero cerrar este mensaje con una verdad que debería cambiar completamente la manera en que vives cada día que te queda en esta tierra. Si estas 7 señales realmente están convergiendo en nuestro tiempo, si realmente estamos viendo el cumplimiento preciso de las profecías bíblicas, entonces cada amanecer que experimentas te acerca más al día más glorioso en la historia del universo, el día del regreso del Rey de Reyes, pero también te acerca al día del juicio más terrible que el mundo jamás haya conocido, porque Jesús no viene solo como Salvador la segunda vez, viene como juez. Apocalipsis 19:11 nos dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Para aquellos que han puesto su fe en él, este será el día más maravilloso que puedan imaginar. Será el fin del dolor, el fin de las lágrimas, el fin de la separación, el fin de la muerte. Será el comienzo de la eternidad en la presencia del Dios que los ama con amor eterno. Pero para aquellos que han rechazado su oferta de salvación, para aquellos que han ignorado sus llamados, para aquellos que han pospuesto su decisión hasta mañana, será el día más aterrador de toda la existencia, porque ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más mañanas, ya no habrá más tiempo. Mi oración es que cada persona que escuche este mensaje comprenda la urgencia del momento en que vivimos. No estamos jugando juegos religiosos, no estamos discutiendo teorías teológicas abstractas. Estamos hablando de realidades eternas que están a punto de manifestarse en nuestro mundo físico. Si sientes en tu corazón que Dios te está hablando a través de este mensaje, si sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo de tu necesidad de Cristo, no endurezcas tu corazón, no digas mañana, no pospongas la decisión más importante de tu vida, porque si estas señales son correctas, mañana podría ser demasiado tarde. Romanos 10:13 promete: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice algunos, dice todo aquel. No dice solo los perfectos, dice todo aquel. La invitación está abierta para ti en este momento. Y para aquellos que ya conocen a Cristo, permíteme desafiarte. ¿Estás viviendo como si realmente creyeras que estas señales son verdaderas? ¿Estás usando tu tiempo, tu dinero, tu influencia, tu vida, de maneras que reflejen que entiendes la urgencia de estos tiempos? El mundo está observando, tu familia está observando, tus amigos están observando. ¿Ven en ti la esperanza que viene de saber que Jesús viene pronto? ¿Ven en ti la urgencia de compartir el Evangelio mientras aún hay tiempo? ¿Ven en ti una vida que está verdaderamente preparada para la eternidad? Las señales son claras. La evidencia es irrefutable. La cuenta regresiva final ha comenzado. La pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo va a cambiar tu eternidad?
Que Dios nos ayude a todos a vivir cada día restante como si fuera el último día antes del regreso de nuestro Salvador, porque bien podría serlo. Si este mensaje ha impactado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo, si entiendes que estamos viviendo en los días más extraordinarios de toda la historia, comenta amén y comparte este video con todos los que necesitan escuchar esta verdad. El tiempo se agota, pero el amor de Dios permanece. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Que Dios te bendiga, y hasta que nos encontremos en las nubes con nuestro Salvador.